Hola chicos, ¿qué tal? Espero de corazón que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver lo que es el área de un triángulo oblicuángulo, la ley del seno y la ley del coseno. Si se escucha mucho ruido de fondo, pido mis disculpas porque pues está de día y la gente anda haciendo sus cosas, platica y se escucha mucho ruido de fondo a veces. Bien, tenemos por acá que se denota por ABC entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis ABC, siendo ABC, ¿sí? Los vértices de un triángulo. Entonces, ABC entre paréntesis se usa para hacer referencia al área de un triángulo, ¿sí? Es solo cuestión de notación. ¿Podrá alguien por ahí utilizar solamente una letra A para hacer referencia al área? Pero al ponerle ABC, estamos refiriéndonos al triángulo ABC. Entonces vamos a tener dos casos para calcular el área de un triángulo. Tenemos el primer caso, que es cuando se conocen dos lados del triángulo y el ángulo que se forma entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, acá, si nosotros conocemos a y B y conocemos el ángulo C, entonces podemos utilizar esta parte de la fórmula. Fíjense bien que es la misma, que es lo único que varía, que, por ejemplo, acá conocemos el ángulo C, por ejemplo, acá el ángulo A y acá el ángulo B. Y claro, por ejemplo, si aquí conocemos el ángulo B, debemos de conocer al lado A y al lado C, ¿sí? También tenemos otro caso donde utilizaríamos esta fórmula, ¿sí? Esto es cuando se conocen los tres lados del triángulo. Lo único que acá hay que hacer una operación extra, que es calcular el semiperímetro del triángulo. Y se calcula pues sumando la longitud de los tres lados y dividiéndolo por 2. Tenemos por acá un ejemplo. Nos piden que calculemos el área del triángulo XYZ. Entonces, acá nos dan uno, dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, ¿cuál caso es el que vamos a utilizar? Sería el caso 1, ¿verdad? Entonces, sería esta fórmula de acá, ¿sí? Esta de acá. Entonces, pues lo único que hacemos es reemplazar los datos. Tendríamos acá 16 y 15, que sería la longitud de los dos lados, y se está multiplicando por el seno del ángulo formado entre ellos. Después de hacer eso, se divide entre 2, ¿verdad? Y bueno, aquí hay un pequeño error de notación, que aquí le puse metros cuadrados, cuando en realidad son centímetros. Luego tenemos este otro caso. Nos dice, un terreno triangular tiene los siguientes lados. ¿Cuál es el costo del terreno si cada metro cuadrado tiene un valor de $60? Pues acá nos están dando la longitud de los tres lados, por lo tanto sería el caso 2, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el semiperímetro, que sería sumar la longitud de los tres lados y dividirla por 2. En este caso nos dio 27. Y por último utilizamos la fórmula que nos dan, ¿verdad? Sí, solo es cuestión de reemplazar datos. Por ejemplo, acá sería 27, que es el semiperímetro, por 27 menos la longitud del primer lado, ¿verdad? Cerramos paréntesis y volvemos a abrir. 27 menos 16, que es la longitud de otro lado. Y hacemos lo mismo con 27 menos el último lado, ¿verdad? Entonces ahí nos daría el área del triángulo. Esa sería el área del triángulo, pero por ser un problema de aplicación, pues ahí nos piden que calculemos el costo del terreno. Pues ya nos dicen que cada metro cuadrado vale $60 y acá nos dio que el resultado son 80.37 metros cuadrados, pues solamente multiplicamos, ¿verdad? 80.37 por $60 que vale cada metro cuadrado. Y esa sería la respuesta. Bien, ahora vamos a ver lo que es la ley del seno, ¿sí? La ley de los senos. Entonces nos dan que en un triángulo ABC se cumple esta triple igualdad. ¿Esto qué significa? Que esto de acá también es igual que esto, ¿sí? Eso es una triple igualdad, ¿verdad? Entonces acá, en el triángulo ABC, este es un ejemplo.
en el triángulo ABC, calcula el valor de B si C vale 12, B, que es uno de los ángulos, 120, y C, que es otro de los ángulos, vale 45. Ahora, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a identificar que se trata de la ley de los senos la que vamos a utilizar? Porque más adelante vamos a ver la del coseno y el problema surge a veces que no sabemos qué ley vamos a utilizar. En este caso, ¿cómo sabemos que es la del seno? Bueno, nos dan el valor de C como lado y C como ángulo. Entonces, cuando nos den una pareja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería C lado y C ángulo. Entonces, ahí utilizamos el seno, la ley de los senos, ¿verdad? Entonces, pues, tomamos esta porción de la fórmula, ¿verdad? Recuerden que esto solo es notación. A ustedes les pueden dar un triángulo con letras XYZ o MNR, PQRS, cualquier letra, ¿verdad? Entonces acá solamente reemplazamos los datos, ¿verdad? Nos piden calcular el valor de B, por lo cual B es una incógnita. Nos dice que el lado C vale 12, el ángulo B vale 120 y el ángulo C 45. Y luego aquí solo es cuestión de despeje. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar y quedaría de esta forma, usando la calculadora, nos daría este resultado. Nos da este resultado, mejor dicho. Si usted no tiene una calculadora que le dé el resultado simplificado, pues déjelo en decimales. Luego acá nos dicen que en un triángulo de EF, ¿verdad? Recuerden que estas letras representan los vértices del triángulo. ¿Sí? Nos dan estos datos. Y aquí, a diferencia del anterior, que solo nos dan la longitud de un lado, nos dan la longitud de dos lados y solo un ángulo. Pero básicamente el procedimiento es lo mismo. Tomamos la fórmula y comenzamos a reemplazar. Vean bien la fórmula. Por ejemplo, si arriba tengo el lado E, abajo tendría el seno del ángulo E. Aquí tengo AD y abajo el seno de el ángulo D. Entonces reemplazamos datos, ¿verdad? ¿Cuánto vale E? Dice que vale 8. ¿Cuánto vale D? Dice que vale 16. ¿Cuánto vale E como ángulo? No sabemos, es lo que nos están pidiendo que calculemos. ¿Y cuánto vale D? Pues D vale 30. ¿Cómo despejamos? Bueno, este seno de E está dividiendo, pasa a multiplicar. Este seno de 30 lo mismo, nos queda de esta forma. Ahora, como queremos despejar seno de E, este 16 pasa a dividir. Simplificamos con la calculadora y por último, seno inverso de este resultado. Y nos va a dar el valor del ángulo E. Luego tenemos la ley del coseno, ¿verdad? Y nos dice que en un triángulo se cumplen estas igualdades, ¿sí? Esa sería la ley del seno. Entonces, no es tan importante memorizársela, lo óptimo es siempre tenerla a la mano, ¿verdad? Para utilizarla, ¿sí? Entonces, aquí nos piden, determina la medida del tercer lado de un triángulo ABC si se sabe que A vale 6, B vale raíz de 2 y C 45. Vean que acá nos dan dos lados y el ángulo que nos dan no pertenece, ¿sí? La letra que nos dan aquí de este ángulo no pertenece a ninguno de estos lados. Es decir, por ejemplo, aquí nos dan A y B, nos dan A y B y nos dan el ángulo entre ellos. Vean. Ahí entonces es donde utilizamos ley del coseno. Entonces acá nos piden calcular el valor de C, del lado C. Podemos tomar esta ecuación, ¿verdad? Solo por cuestión de notación, ¿verdad? Porque realmente si se fijan es lo mismo. Y comenzamos a reemplazar. ¿Cuánto vale A? Vale 6. ¿Cuánto vale B? Vale raíz de 2. Simplificamos eso. El ángulo C vale 45. Usan su calculadora y les da 26, ¿sí? Luego, pero esto es C al cuadrado, entonces hay que sacarle raíz. Entonces C va a ser igual a raíz de 26. Profe, pero sería más menos raíz de 26, ya, pero estamos hablando de longitud de un lado y no existen longitudes negativas. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Acá nos piden encontrar la medida de los tres ángulos del triángulo. Ya. Entonces, bueno, podemos
nosotros anotar por acá la ecuación y comenzar a reemplazar los datos que conocemos. Por ejemplo, con este vamos a encontrar al ángulo C, ¿sí? Al ángulo C. Para que tenga un apoyo puede hacer un dibujito, ¿verdad? Y ubicar los ángulos. Por ejemplo, aquí el ángulo C. Entonces, reemplazamos los datos. Por ejemplo, C, ¿cuánto vale? 7. A vale 8 y B vale 5. Reemplazamos, simplificamos lo que se puede simplificar. Por ejemplo, acá, menos 2 por 8 por 5 es menos 80. Está negativo. Al otro lado pasa positivo. 8 al cuadrado, 64. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. Está positivo. Al otro lado pasa negativo. Simplificamos esto, nos da 40. Luego este 80 está multiplicando, pasaría a dividir. Simplificando eso nos da 1/2. Pero como nosotros queremos al ángulo C, sacamos coseno inverso de 1/2, que sería 60. Repetimos el mismo procedimiento, pero ahora calculando el ángulo B. Vean. Y esta sería la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Vean que aquí lo único que cambia es la posición de las cosas. Entonces, reemplazamos los datos. B vale 5, A vale 7, C vale 8, lo mismo por acá. Y comenzamos a simplificar. Menos 2 por 7 por 8, 112. Está negativo, pasa positivo al lado izquierdo. 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. 5 al cuadrado, 25. Está positivo, al otro lado pasa negativo. Reducimos. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Y ya nos queda 11 catorceavos. Para encontrar el ángulo, bueno, pues sacamos coseno inverso de 11 catorceavos y nos da 38.2. Ahora, si se fijan, ya calculamos al ángulo C y al ángulo B, nos hace falta el ángulo A. Entonces, para ello, lo único que vamos a hacer es a 180 restarle el ángulo B y el ángulo C. Y de esta forma obtenemos el ángulo A. Bien, eso sería todo por esta clase.